Para continuar en esta segunda parte, vamos a tratar sobre los aspectos a tomar en cuenta en el almacenamiento de alimentos, como la limpieza y sanitización de alimentos, temperaturas de almacenamiento. También los aspectos a tomar en cuenta en la preparación de alimentos, como la descongelación, la cocción y la contaminación cruzada. Y por último, la eliminación de desechos. Ya, sigamos. Los aspectos a tomar en cuenta en el almacenamiento de alimentos. Estos deben almacenarse de manera adecuada. Los congelados hay que introducirlos en el congelador lo antes posible. Y los alimentos frescos o aquellos que así lo requieran, hay que introducirlos en la nevera. Aspectos a cumplir para un correcto almacenamiento. No dejar los alimentos en contacto directo con suelo o paredes. No almacenar productos alimenticios con no alimenticios. No se debe sobrecargar los almacenes frigoríficos. Lo primero que entra es lo primero que sale, consiguiendo una correcta rotación de productos. Permitir la circulación del aire entre los productos almacenados. Permitir la circulación. No dejar los alimentos cerca de basureros o alimentos no aptos. Respetar las fechas de caducidad o consumo, siguiendo el protocolo de retirada de las estanterías. No reutilizar productos una vez caducados. Lo que antes les mencionaba que no se debe consumir alimentos caducados. Sí pueden hacer daño. No mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados por posibles contaminaciones cruzadas. Ahora vamos a ver un video sobre el correcto almacenamiento. Su proveedor le ha entregado a usted los alimentos crudos en un estado adecuado. Ahora le toca a usted resguardar los alimentos de una manera segura. Cada producto tiene sus propios requisitos de almacenamiento específicos: congelados, refrigerados, bodegas oscuras o salas de baja humedad. Sea cual sea el lugar donde se realice el almacenamiento, estos deberán ser siempre limpios y seguros. Se debe revisar y registrar la temperatura de congeladores y refrigeradores con regularidad, y no basándose en los indicadores de temperatura de los equipos, usando siempre sus propios termómetros. Asegúrese siempre de que los productos químicos de limpieza que son tóxicos se mantengan a salvo de los alimentos, preferiblemente ubicados en una bodega aparte. Si no hay espacio disponible, asegúrese de que los productos químicos no se colocan encima de los alimentos, ya que incluso la más pequeña fuga causará contaminación. Alimentos como los frutos secos siempre deben estar separados del resto de los alimentos. Debe asegurarse de que los platos que se preparan únicamente contienen lo que está en la receta original. Todas las cajas de alimentos deben ser almacenadas en las estanterías, ya que en el suelo el riesgo potencial de contaminación es demasiado grande. Esto también hará que sea más fácil de limpiar los suelos, fomentando las buenas prácticas de limpieza. Hay que entender que los alimentos es mejor mantenerlos en las estanterías. Esto ayudará a mantener alejadas las plagas y proteger los alimentos de la humedad y el calor, dos factores básicos para que prosperen las bacterias. Todas las áreas de almacenamiento de alimentos deben ser atendidos adecuadamente y mantenerse siempre limpias y secas. Simplemente entrar y salir de un área de almacenamiento puede ser suficiente para causar la contaminación. Todo el personal y sus ropas deben estar limpias. La política de rotación, lo primero que entra es lo primero que sale, conocido como FIFO, es crucial para cualquier lugar de trabajo que implica la conservación de los alimentos. Se asegura que los nuevos productos solo se utilizarán después de los más antiguos. Etiquetar los productos una vez abiertos es una buena práctica. Los empleados deben familiarizarse con el tiempo que cada producto puede ser utilizado de forma segura después de ser abierto. Al recibir nuevos pedidos, asegúrese de comprobar las
fechas de caducidad de los productos antiguos y nuevos. De vez en cuando, los productos nuevos tienen una vida útil más corta y por lo tanto deben ser colocados frente a los productos existentes. Adquiera el hábito de verificar fechas de vencimiento con regularidad para asegurarse de que los alimentos se utilizan antes de que hayan vencido. Ya se acabó. Writing's not that easy, but Graham. ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí. Ahora vamos a tratar sobre los aspectos a tomar en cuenta en la preparación de alimentos. Como primer punto, la descongelación de alimentos. La descongelación se tiene que efectuar en el refrigerador hasta cuando la temperatura ascienda a unos 5 grados centígrados. La descongelación a temperatura ambiente, que se practica en algunos establecimientos, no es una práctica recomendable, ya que puede permitir la multiplicación de microorganismos que se encuentran en el producto en la parte más externa. ¿En sus casitas a su mamá han visto cómo descongelan los alimentos? Sí. ¿Cómo descongelan? Poniendo agua. A ver, ¿cómo? Es que le ponen en un balde y le llena de agua y le pone lo que va a descongelar. El pollo así mismo le pone las patas de pollo y así le pone eso. Sabe ponerle en un recipiente con agua y descongela la carne. Sí. Es una práctica que en los hogares generalmente se los hace. Lo que no está permitido es descongelarles a temperatura ambiente. Por ejemplo, sacar del descongelador y dejarlo ahí en una mesa y que se descongele solo. Ahí sería que, las bacterias se acumularían y posiblemente nos causarían alguna enfermedad. Causarían daño. Y se comen. ¿Perdón? A veces nuestro gato quiere comer la pan, dejamos, nos olvidamos de la mesa. Sí, también eso es lo que no está permitido. Ya. Los métodos seguros para descongelar alimentos incluyen descongelar los alimentos en la cámara frigorífica, sacan del descongelador y colocan en el refrigerador, en la parte de abajo. ¿Sí? Ya. Descongele los alimentos en el microondas solo si los va a cocinar inmediatamente. Es un proceso más rápido para poder cocinar. Las porciones pequeñas se pueden cocer congeladas. Por ello, los alimentos no deben descongelarse a temperatura ambiente, ya que mientras se descongela su interior, las zonas externas pueden permanecer a temperatura favorable para el crecimiento de las bacterias. ¿Tenemos un video? Sí. Mami.
descongelar. Hay tres formas. Descongelar en la parte baja del frigorífico, descongelar en agua fría y descongelar en el microondas. Ventajas y desventajas de descongelar en la parte baja del frigorífico. Descongelando en la parte baja del frigorífico conseguimos que las cualidades del alimento queden prácticamente intactas, al aumentar progresivamente la temperatura. Al tener una descongelación lenta, hace que los alimentos retengan mejor sus jugos y la merma sea menor. Una desventaja es que al abrir y cerrar el frigorífico, la temperatura varía. Por eso se aconseja descongelar durante la noche cuando el frigorífico no se usa. Otra desventaja es que se necesita una zona exclusiva del frigorífico como un cajón o balda para que no haya un contacto directo con otros productos crudos o ya cocinados. Ventajas y desventajas de descongelar en agua fría. El tiempo de descongelación es menor que en el frigorífico y constante. También permite que las bacterias no tengan tiempo de actuar si se cocina el alimento con prontitud. Como desventaja, tiene que los alimentos cocinados no se pueden descongelar mediante este sistema. También hace que absorba mucha agua y resulte insípido si no está envasado al vacío. Hay que tener en cuenta que el agua es el medio ideal para reproducirse los microorganismos, con lo que habrá que cocinar el alimento en el momento de su descongelación total y no almacenarlo. Ventajas y desventajas de descongelar en el microondas. Es el método más rápido de los tres. En cuestión de minutos, la pizza se descongela perfectamente. Como desventaja, es necesario hervir o cocinar lo descongelado para evitar intoxicaciones. A su vez, un mal control del tiempo y la temperatura del microondas puede cocinar las primeras capas del alimento. También la falta de espacio del microondas hace que no se puedan descongelar varias cantidades y que se tenga que hacer por turnos. Conclusiones. Descongelar en la parte baja del frigorífico es la más recomendable, ya que la temperatura baja de forma gradual y no de forma brusca. Descongelar en agua fría es más rápida que la anterior, pero se necesita más atención y cocinarla en el momento. El alimento se debe sumergir bien cerrado herméticamente en agua fría para que el producto no absorba agua. Descongelar en microondas es la más rápida de las tres. Se requiere un control de la potencia y tiempos del microondas para no cocinar los extremos. También es necesario cocinarlo después de su descongelación. Ahora veremos errores comunes a la hora de descongelar. Nunca descongelar a temperatura ambiente, agua caliente o zonas de calor. El riesgo de contaminación es mucho mayor, ya que el crecimiento de las bacterias se produce sobre todo entre los 4 y 60 grados. No volver a congelar una vez descongelado. Los alimentos, una vez descongelados, no deben volver a congelarse salvo que se cocine a más de 70 grados durante al menos 2 minutos. Se cocina, se deja enfriar y se congela de nuevo. Juntar productos cocinados con alimentos que se están descongelando. Debe evitarse un contacto directo para evitar contaminaciones cruzadas. Ahora os daré unos consejos de descongelación en el frigorífico. La carne, por su contenido fibroso y muscular, es la que más tarda en descongelarse. Como consejo, es preciso colocarlo en el frigorífico un día antes de su consumo. El pescado, por
su fragilidad se descongela entre 3 y 4 horas con un tamaño medio. Por su fragilidad conviene descongelar en superficie plana para no dañarlo. El marisco, si se piensa hornear, se calculará bien el tiempo de descongelación, ya que es un alimento de alto riesgo. Si se quiere cocer, lo ideal es sumergirlo en el agua de cocción aún congelado. La verdura es uno de los alimentos que no requieren descongelación. Si tiene una descongelación lenta, absorbe mucha agua y resulta insípida, y se descompondrá en la posterior cocción. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme. Hasta la próxima. En cuanto a la cocción de alimentos, consiste en someter los alimentos al calor en temperaturas por arriba de 60 grados centígrados durante un tiempo suficiente para eliminar microbios y para ablandarlos lo suficiente. Los tiempos de cocción pueden variar según el grado de calor aplicado. Existen varios métodos de cocción. ¿Saben cuáles son los métodos de cocción? ¿No? Ya. Los métodos de cocción son hervir, asar, freír, hornear, baño María, pasteurizar y esterilizar, entre otros. La correcta cocción mata casi todos los microorganismos peligrosos. Estudios enseñan que cocinar el alimento tal que todas las partes alcancen 158 grados Fahrenheit garantiza la inocuidad de estos alimentos para el consumo. Existen alimentos como trozos grandes de carne, pollos enteros o carne molida que requieren especial control de la cocción. El recalentamiento adecuado mata los microorganismos que puedan haberse desarrollado durante la conservación de los alimentos. ¿Recalientan ustedes la comida? Sí. ¿Sí? Sí. Todos en general creo que hacemos eso, ¿no? Sí. No desperdiciamos. Ya. Para ello debemos tomar en cuenta lo siguiente. El lugar de preparación de los alimentos debe estar limpio. Usar siempre utensilios que estén en perfecto estado de limpieza. Todos los utensilios y equipos que se usan para preparar, servir y almacenar los alimentos se deben lavar y desinfectar adecuadamente. Debe asegurarse de lavar los utensilios y superficies de trabajo antes y después de utilizarlas, especialmente cuando se han usado en la preparación de alimentos crudos y luego se usarán con alimentos cocinados. El lugar donde se guarda el equipo y utensilios debe estar limpio y protegido de toda fuente de contaminación. Recuerden no tocar con los dedos las superficies que entran en contacto con los alimentos. Lavar todos los alimentos que se utilizarán en la preparación de acuerdo a sus características. Lavar y desinfectar los alimentos que se consumen crudos, por ejemplo las lechugas. ¿Se lavan las lechugas? Sí. Sí. Ya. Que no en las hojas ahí dentro metidas a donde están las babosas. Babosas. Ya. Cocinar completamente los alimentos.
Cocina completamente los alimentos, especialmente las carnes, los pollos, el pollo, huevos y pescado. El pollo y pescado son los que mayor riesgo se tiene de contraer alguna enfermedad como la salmonelosis. Ya. Hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurar que alcancen los 70 grados centígrados. Para las carnes rojas y pollos, cuida que los jugos sean claros y no rosados. Es recomendable el uso del termómetro. ¿Sí conocen el termómetro? Yo sí. Sí. Ya. Es De alimentos, pero... ¿Sí? Sí. Es como Ya. Recalienta completamente la comida cocinada. Asegúrate que su interior alcance los 70 grados centígrados. Ya, a continuación un video. Sí. Cuando falta una hora. Súbete a la cama ahí, cuelga así. Si es que se repite, pero súbete a la cama y cuelga. Hola chicos, soy Ana Palomo, creadora del método Caudet, y hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede exactamente cuando cocinamos un alimento. Algunos os preguntaréis, ¿pero qué ocurre? Yo creo que no pasa nada cuando cocinamos un alimento. Pues sí, la verdad es que es muy interesante lo que os voy a explicar porque efectivamente la estructura bioquímica y la composición nutricional del propio alimento cambian con respecto a su estado original. ¿Qué es lo que ocurre? Las moléculas se degradan e incluso se pierden y también se alteran dependiendo del tiempo de cocción, la temperatura de cocción y el método que usemos de cocción, de cocinar. ¿Qué es lo que ocurre con ello? Pues que las vitaminas, los minerales, los aminoácidos e incluso las enzimas digestivas se pierden. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que estamos al final comiendo un alimento que es casi vacío en nutrientes, pero sobre todo estamos eliminando las enzimas digestivas de ese propio alimento que es necesario para tener nosotros una correcta digestión. Está comprobado que a partir de los 50 grados centígrados ya se empieza a degradar y a perder vitaminas, minerales y enzimas de los alimentos que estamos cocinando. Pero la barrera tope es 110 grados. A partir de los 110 grados centígrados ya sí que un alimento casi carece de nutrientes y beneficios para nosotros. Os voy a explicar un poquito los diferentes modos de cocción para que lo entendáis. El primero es el hervir, ¿vale? Lo que es el cocer los alimentos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que para que el agua hierva necesitamos 100 grados centígrados. Entonces, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Generalmente le tenemos mucho tiempo para que cueza y a más de 100, 110 grados centígrados, como os he dicho antes, se pierden muchas vitaminas, minerales. Entonces, no es muy recomendable a no ser que podamos bajar la temperatura y tenerlo un poquito menos de tiempo. Ollas a presión, por ejemplo, pues la olla a presión no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque dentro de la olla, ¿cuántos grados se adquieren? Unos 140 grados centígrados. ¿Tienen en su casa ollas de presión? Sí. Sí. ¿Utilizan? Sí. Sí. ¿Saben cómo utilizarla? No. O sus mamás utilizan. Ajá, sí. Por lo tanto, Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque es eléctrica. y ya no tiene mucho nutriente el alimento y ninguna enzima digestiva. Tenemos que acordarnos que la enzima digestiva es muy importante mantenerla para poder hacer una correcta digestión nosotros, para evitar hinchazones, para evitar gases, para evitar dolores de estómago, de tripa. Y, por ejemplo, otro modo de cocción también que es muy importante son la parrilla o a la plancha. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que la plancha, la parrilla tiene que estar a 220 grados centígrados
cocinado al vapor? Sí. Sí. ¿Saben qué es al vapor? Cocinar al vapor. No sé dónde es. Es una forma de cocción más saludable. Por ejemplo, el alimento se cocina solo al vapor, como su nombre lo indica. Ponemos en un recipiente Con agua, agua. ajá, Agua. luego colocamos una Tapa como cucharas, tapa, algo así. sí, una tapa y colocamos el alimento y ese se cocina por un tiempo hasta que el alimento se ablande. Se cocina a vapor y es más saludable. Los quimbolitos y las... Eso, los quimbolitos son los humitas también El son pescado, mi Tamales, abuelito sabe hacer el pescado a mi tía cuando saben comprar. Sabe darle haciendo así porque ella es enferma, no puede comer grasa. tamales. sí, esos son algunos de los alimentos que podemos comer, ya que es muy saludable. Pierde toda la vitamina C y alguna vitamina del grupo B. Pero si conseguimos que el vapor sea menos tiempo y un poquito Se menos de puede hacer al temperatura, vapor. es lo más saludable que puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, para que entendáis un poco, cuanto más cocinemos un alimento, mayor índice glucémico tiene. Y ya sabéis que cuanto más azúcar tenemos en la sangre, más enfermedades como la diabetes, sobrepeso, colesterol vamos a tener en nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos que intentar evitar, ya sabéis, todo tipo de enfermedades. ¿Y cuál es el alimento que más problemas o más toxicidad contiene? Cuando cocinamos carne, proteína animal y la cocemos muchísimo tiempo. La cocinamos ¿Quiero mucho. la cocina? Así que bueno, espero que os haya servido y hayáis aprendido que es muy importante cómo cocinar el alimento, qué temperatura debe tener y el tiempo de cocción. Ya sabéis que si queréis saber algo más, en mis redes sociales encantadas haciendo. Que paséis un Sí, está bien. maravilloso día. Ahí. Hola, de nuevo. ¿Cuál ha sido el método más saludable que debemos Hacer consumir? al vapor. Eso, sí. No consumir grasa. No consumir grasas. También es recalentar la comida. Sí, Más o menos. sí puede ser. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la contaminación cruzada. Esta contaminación se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos alimentos, sin la debida limpieza y desinfección requerida. Las formas más frecuentes de contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con un cocido, listo para consumir, a través de tablas para cortar o utensilios de cocina. ¿Alguien me podría decir cuál cree que es uno de los errores que cometemos frecuentemente en casa al momento de cocinar? No lavar las frutas. Olvidarnos de algo muy importante. Lavarnos las manos. No lavarnos las manos. Olvidarse lavar las manos. Bueno, les voy a ayudar. Uno de ellos es utilizar un mismo utensilio para varios alimentos, como por ejemplo la tabla de picar, ya que para ello existe una tabla de diferentes colores que pertenecen a cada grupo de alimentos. Por ejemplo, hay la tabla roja, que es para las... Manzanas. Ah, Fresas. Para picar la lechuga. las carnes. La buena es. Y tenemos una tabla de madera. Las tablas de madera no son muy recomendables porque ahí son donde se acumulan mayor las bacterias. Se contaminan los No alimentos. se Sí. pueden meter una astilla. También. Sí, eso también. Ya, continuemos. En el ámbito doméstico también pueden producirse contaminaciones cruzadas.
es decir, la transmisión de microorganismos de un alimento a otro a través de de los manipuladores, superficies o utensilios de trabajo. Esta contaminación es una de las causas más comunes de intoxicación. Que constituye un riesgo significativo cuando se produce de alimentos crudos a alimentos ya elaborados. En este caso, los posibles patógenos se encuentran con muy pocas barreras y pueden multiplicarse si se cumplen las condiciones adecuadas, sobre todo si se rompe la cadena de frío. En el caso de los alimentos elaborados, el riesgo es menor porque han sido tratados por calor, lo que minimiza el riesgo de contaminación por microorganismos. Existen diferentes tipos de contaminación cruzada. La contaminación cruzada se puede producir de dos formas distintas: por contacto directo entre los dos alimentos o de manera indirecta, es decir, a través de las manos del manipulador o mediante material de cocina como utensilios, trapos o superficies. Trapos, nosotros como gastrónomos los llamamos limpiones. En el primer caso, el contacto se realiza entre los dos alimentos, crudo y cocinado. Por ejemplo, a través del goteo de líquidos procedentes de carnes crudas o pescados sobre alimentos listos para consumir que se han almacenado en la nevera. También se habla de contaminación directa cuando se preparan platos en los que se introducen alimentos crudos con cocidos, como ensaladas. La contaminación, el otro tipo de contaminación cruzada es la contaminación indirecta. Es la que se origina a través de las manos del manipulador, que después de manipular el alimento crudo contaminado, toca el alimento cocinado o el alimento ya listo para consumir. Otras vías de contaminación indirecta, además de las manos, son los utensilios y encimeras. Encimeras son las mesones y limpiones de cocina. Debe tenerse en cuenta, encimeras son las cocinas, perdón, y limpiones de cocina. Debe tenerse en cuenta que las bacterias como la salmonela, ¿saben dónde se encuentra la bacteria salmonela? No. Se encuentra generalmente en los huevos. En los huevos. Y en el pollo. A veces no sabían venir en los huevos como con vaca excremento y a veces en los huevos venían, a veces. Por eso es importante cuando suponte se vaya a comer los huevos cocinados, lavarlos. Porque si lleva excrementos, se impregnan lo que vamos a comer. Debe tenerse en cuenta que las bacterias como la salmonela se propagan fácilmente. De ahí la importancia de limpiar y desinfectar las superficies de trabajo y cambiar de forma regular los limpiones de cocina. Un ejemplo de contaminación cruzada en casa sería la preparación de una comida compuesta de una ensalada y de un segundo plato de carne cocinada. Si no se toman las medidas adecuadas, en la mayoría de los casos se empezaría a elaborar el segundo plato, que es el que requiere más tiempo de preparación. Para ello se utilizaría, además del mesón como superficie para trabajar, utensilios como tablas de cortar, cuchillos y otros utensilios que se
mantendrán a temperatura ambiente durante todo el tiempo de preparación. Tras la cocción de la carne, ya sea un estofado o cualquier otro método de preparación, los posibles patógenos que pudieran tener el alimento cuando estaba crudo se habrían destruido. Pero en las superficies en las que se haya preparado, si no se lava bien, podría quedar restos de sangre o de materia orgánica. A temperatura ambiente, unos patógenos como Salmonella encontrarán unas óptimas condiciones ambientales para desarrollarse. ¿Cuál es la bacteria que generalmente puede causarnos enfermedades? ¿Alguien que me diga? La bacteria que nos causa enfermedades. Y recién acabé de explicar. Ellas están ríe. Es que él nos dijo que ay, los llaman. ¿Cuál era la bacteria que estaba en los huevos? Pensamos Salmonella. Eso, la salmonella. Salmonella. Aquí todos consumen pollo, ¿no es cierto? Sí. Ya ven, esa es la bacteria que se encuentra en los pollos, en los huevos. Ya. Miremos un video para que se comprenda mejor. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando se transfieren bacterias a los alimentos que ya están listos para el consumo. Estos microorganismos se encuentran en alimentos crudos como carnes y verduras. Hay dos tipos de contaminación cruzada, directa e indirecta. La contaminación cruzada directa ocurre cuando un alimento contaminado tiene contacto con otro que no lo está. Por ejemplo, cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos. También puede ocurrir por la mala ubicación que tiene un alimento en el refrigerador. Para evitarla, coloca los alimentos cocinados o listos para consumirse en la parte superior. En la parte de en medio, coloca los alimentos crudos. En la parte inferior, acomoda las verduras y frutas por separado. En un cajón, coloca lo que crece bajo la tierra, como papa, cebolla, zanahoria, champiñones, nabo y otros. En otro cajón, coloca todas las frutas y verduras que crecen sobre la tierra, como calabazas, jitomates, brócoli o chayote. La contaminación cruzada indirecta es la transferencia de microorganismos a través de intermediarios como superficies, utensilios y equipos mal higienizados, o la falta de higiene de la persona que manipula los alimentos. Para evitarla, las tablas no deben ser de madera, sino de materiales con superficie lisa, dura, fáciles de lavar y desinfectar, como polietileno de alta densidad, estireno y resinas policarbonatadas. Ten tablas y cuchillos diferentes para los alimentos cocidos y crudos. Si sigues estas normas de higiene, aumentará la calidad de tu trabajo. Además, evitarás que tus comensales se enfermen. Se acabó. Hola, bienvenidos al video de contaminación cruzada que será presentado por Sabrina Valenzuela y Denise Uribe. En este video los principales objetivos son definir el concepto de contaminación cruzada y describir las formas de prevención de la contaminación cruzada.
tipos de bacterias peligrosas que pueden provocarnos enfermedades de transmisión alimentaria. En los animales, en la basura e incluso nosotros mismos podemos dispersar bacterias y contaminar los alimentos con un simple estornudo. Antes de manipular cualquier alimento, no os olvidéis de lavaros bien las manos con agua y jabón. Así evitaréis que las bacterias puedan pasar a los alimentos. Limpiad bien las superficies y los utensilios de cocina antes de utilizarlos, especialmente después de manipular alimentos crudos como la carne, el pescado, los huevos, el pollo, etc. Las frutas y demás alimentos que no necesitan conservarse en el frigorífico corren el peligro de ser contaminados por insectos y animales domésticos. Tenemos que protegerlos igualmente. Las frutas y hortalizas provienen del campo. Allí están en contacto directo con la naturaleza, lluvia, tierra, insectos. A pesar de haber pasado los controles de higiene pertinentes, tenemos que tener cuidado y lavarlas bien, sobre todo si las ingerimos crudas, como en el caso de las zanahorias, ensaladas, los tomates y pepinos. Recuerda, antes de manipular cualquier alimento, lávate bien las manos, así como los utensilios de cocina que vas a utilizar. Y no olvides proteger debidamente todos los alimentos. Se acabó. Capítulo 2. Separar. Casi de mí hasta las piernas. Estoy a puntos microbios en mi carta. Ahí está en general todo lo que hemos tratado. Los alimentos crudos Echar. pueden tener bacterias Llego a susceptibles de la casa, me contaminar los vi una alimentos página y me cocinados. todavía medio viendo. Por este motivo, es importante utilizar diferentes utensilios de cocina o bien limpiarlos debidamente antes de volverlos a utilizar. En la nevera, conservar los alimentos crudos y los cocinados en espacios separados y en recipientes para evitar la contaminación entre ellos. Y no os olvidéis de protegerlos herméticamente. Los huevos. No son huevos. La cáscara de huevo puede contener bacterias. Por eso, una vez en la nevera, deben separarse correctamente del resto de alimentos. Recuerda, Sí, me acuerdo hace separa correctamente los alimentos al guardarlos en la nevera. capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Cocer. Las bacterias pueden encontrarse en la carne cruda. Por eso, al preparar cualquier asado, ternera o pollo, es importante que la carne esté bien cocida para asegurarnos que el interior de la pieza esté, como mínimo, a 75 grados. Aseguraos también que los jugos sean claros y no rosados. Como hemos dicho antes, los huevos pueden contener bacterias en la cáscara. Al preparar una tortilla, se debe cuajar bien el huevo y de este modo evitaréis riesgos de infecciones. Los alimentos deben cocerse el tiempo suficiente, en especial la carne, el pollo, los huevos y el pescado.
Recuerda, Sí, asegúrate de cocer bien los alimentos para que en su interior se llegue a los 75 grados. Capítulo 4. luego capítulo 5. Después capítulo 6. Capítulo 4. Enfriar. Enfriar. Enfriar, dice. Preparad las comidas con la mínima antelación posible antes de servirlas. Y cuando esto no sea posible, conservadlas en la nevera. Observad atentamente la pantalla de la izquierda. Algunas bacterias se multiplican muy deprisa cuando la comida se conserva a temperatura ambiente. En cambio, en la pantalla de la derecha, los alimentos se conservan perfectamente en el interior del frigorífico. Por debajo de los 5 grados y por encima de los 65, el crecimiento de las bacterias se retrasa o se detiene. Para descongelar los alimentos debéis hacerlo en el frigorífico o en el microondas. Observad la pantalla de la izquierda. Si dejamos la comida a temperatura ambiente durante un largo periodo, las bacterias se multiplicarán rápidamente. En la pantalla de la derecha, el alimento se descongela en la nevera sin riesgo de contaminarse. También podemos descongelarlo en el microondas justo antes de cocinarlo. Recuerda, no dejes que los alimentos se descongelen a temperatura ambiente. Usa la nevera o el microondas para descongelarlos. Capítulo 5. En tu casa, solo tú puedes evitarlo. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Se acabó las clases. ¿Qué vas a estar esperando que sea una hora? ¿Ya son 2 horas? Ya. Ahora vamos a ver el manejo de residuos y desperdicios. Si clasifican la basura en sus casas, Sí, Sí. le ponen como quieran. sí, clasificamos. ¿Se clasifican? Sí. Orgánico, inorgánico. Exactamente, orgánico e inorgánico. Lo que son desechos en otro lado. La correcta manipulación y almacenamiento de las basuras es vital en el campo de la alimentación para evitar intoxicaciones y contagios. La basura es un foco de bacterias, además de atraer a animales e insectos. ¿Qué animales creen que trae la basura a la Mosquitos, cocina? Moscos, zancudos. También los... animales roedores. Exactamente. Moscos. Sí. Por lo tanto, a pesar de que esta zona es una zona siempre sucia, tenemos que mantenerla lo más limpia posible. Los desperdicios y los residuos no deben acumularse en los locales de manipulación de alimentos. A lo largo de la jornada de trabajo, esto se deposita en cubos o recipientes de fácil limpieza y desinfección, de uso exclusivo, con tapa de apertura no manual, impermeables, estancos y con bolsas de plásticos desechables. Al menos diariamente, las bolsas de basura se llevan al cuarto de basuras, que está en dependencias aisladas, donde se coloca el contenedor para ser recogido por los servicios de limpieza correspondiente. Todos los recipientes de recogida de residuos, así como los locales en que se encuentran, se limpiarán a diario. Siempre diariamente se debe botar los desechos que se acumulan en la cocina. Eso no sé. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que les aclare? No. Piensen antes de que... A ver, pensemos y preguntar. A ver,
¿No? No, para mí no. ¿No? Ahora les pregunto yo. A ver, ¿qué era la contaminación cruzada? Que la contaminación cruzada era... Que no ponen las basuras en su lugar. No, eso es el manejo de desperdicios. Que no lava, que usan, que no deben, la contaminación es cuando no lavan las frutas. La contaminación cruzada era cuando utilizamos un mismo utensilio para diferentes cosas. Sí, está ahí también. Yo también. Ese es el error que generalmente se comete en las casas. Por lo menos se debe lavarlos antes de utilizar nuevamente. Yo cuando mi mamá sabe freír pescado, yo lavo la paila para volver a freír. Sí, está bien. Siempre hay que lavar los recipientes para volver a utilizar otro alimento. Ya. ¿Ya acabamos? Finalmente, pues quiero agradecerles por haber asistido y poder transmitir temas importantes que debemos tomar en cuenta al momento de manipular los alimentos en cada uno de nuestros hogares. Espero les sirva y lo puedan poner en práctica. ¿Sí? Sí. ¿Lo van a poner en práctica? ¿Todo lo que Sí. aprendieron? Ya. Eso es todo, chicos.